Una vez que los niveles de la hormona estrógeno comienzan a disminuir en las mujeres con el paso de los años, se enfrentan a una etapa llamada menopausia. Sin embargo, los hombres también enfrentan un proceso similar, aunque con señales menos evidentes, conocido como andropausia, en el que los niveles de testosterona, la hormona masculina, comienzan a bajar. Los principales síntomas de la andropausia son: se reduce el impulso y el deseo sexual, las eyaculaciones son menos abundantes y cuentan con un impulso menor, disminuye la capacidad de fecundar, aunque no se anula completamente como en el caso de la mujer, las erecciones duran menos, se presentan cambios de actitud y de estado de ánimo, fatiga, pérdida de la energía y de la agilidad física, pérdida de la tonificación muscular, aumento de peso o acumulación de grasa alrededor de la cintura, aumento del riesgo de padecer problemas del corazón y osteoporosis, entre otros síntomas. Es difícil proponer una edad definitiva en la que los varones comienzan a fallar, pero a la edad de los 40 años es cuando estos cambios comienzan a presentarse. Sobre este tema recibimos un caso a través de respuestas.com. Veamos. Tengo 35 años y me preocupa llegar a los 40, porque he escuchado que al hombre también le da algo parecido a la menopausia de las mujeres. Me preocupa porque no sé bien si esto es cierto ni en qué consiste. ¿Qué pasará con mi vida sexual? ¿Qué cambios tendré? Para ayudarnos a dar respuesta a la inquietud presentada en este caso, se encuentra con nosotros el urólogo Dr. José Alfonso Petit, a quien le agradecemos su presencia. Doctor Petit, ¿qué le puede decir a este señor que está preocupado porque no sabe si al llegar a los 40 años le sucederá algo parecido a la menopausia de la mujer? Él dice que no sabe cuáles son los síntomas que va a presentar, que le preocupa su vida sexual. ¿Qué usted le dice? Bien, buenos días a todos. Realmente el término andropausia se refiere a una situación en aquella el hombre experimenta cambios, pero muy sutiles, más lentos, no tan abruptos como sucede en la mujer. Esos cambios el hombre los empieza a notar tanto en la vitalidad, y esa palabra incluye fuerza muscular, tono muscular, agilidad de pensamiento, y como en la virilidad. Cuando me refiero a virilidad, a todo lo que conlleva el aspecto sexual. Frecuencia de coitos, duración de los mismos, en cuántas eyaculaciones es capaz de tener en una sesión sexual, volumen seminal. Lentamente el volumen seminal empieza a disminuir y la calidad del semen también lentamente empieza a disminuir. Doctor, dice, ¿realmente a los 40 años es la edad donde esos síntomas se comienzan a presentar, como vimos al inicio en el guión? Realmente empiezan antes, porque en la década de los 30 ya empiezan a dar algunas señales muy tenues, muy ligeras, de que algo ya no es igual. Se asume que el pico de la virilidad sexual en el hombre es alrededor de los 25 años. Entonces, a partir de allí hay una curva descendente que en principio es la pendiente es muy ligera, pero es una pendiente hacia abajo. De tal manera que en la década de los 30 los cambios son muy, como decía, muchas personas podrán no darse por entendido de esto, pero ya en la década de los 40 sí ya empiezan a aparecer otros cambios físicos en el cuerpo, que, como decirte, la disminución de la agudeza visual, cambios metabólicos, que con el descenso del metabolismo eso equivale a por qué las personas en la edad de los 40 años empiezan a ganar peso. Amigos, conocidos nuestros que tienen años, familiares, siempre fueron delgados, de repente a partir de los 40 años empiezan a hacerse obesos. No, y los hombres comienzan a acumular esa grasa en la barriguita y es muy notorio el cambio a partir de esa edad, porque como usted dice, el metabolismo les cambia. Pero hay una pregunta que nos han hecho con mucha frecuencia. Los hombres también experimentan episodios de calor, esos calores que le dan a las mujeres en la menopausia. También sufren esos cambios de humor tan bruscos que sí se ven en las mujeres de una manera drástica cuando comienzan a disminuir la producción de las hormonas. ¿Qué usted nos dice? No, esas oleadas de calor y esa sudoración profusa, eso no ocurre en el cuerpo del hombre, porque eso está más de acuerdo con la caída drástica de las hormonas en sangre. Pero lo que sí ocurre precisamente con el metabolismo
es que el hombre empieza a hacerse más susceptible al frío. Personas que antes no toleraban temperaturas bastante bajas, de repente notan que ya no pueden. Realmente no hay ese cambio tan... no se puede comparar porque en la mujer es muy brusco, muy abrupto el cambio. El hombre es mucho más lento. Con respecto a la fertilidad, realmente la calidad del semen baja, la cantidad de espermatozoides en el eyaculado disminuye, así como otros cambios que pueden hacer el hombre subfértil. Con el desempeño sexual, evidentemente, las erecciones ya no son tan duras, o sea, el pene no se pone tan rígido como se ponía antes, ni lo hace a la velocidad en que ocurría anteriormente. Con apenas un pensamiento erótico o con apenas ver una mujer que le estimule, con eso hacía una erección. Ya no es así. Incluso las erecciones nocturnas van menguando, como las matinales también, con la vejiga, cuando el hombre tiene la vejiga llena. De tal manera que la misma fuerza, decía ahorita, virilidad sexual, va disminuyendo. Es quizás el cambio que más asusta al hombre, de allí que ocurren entonces dos reacciones psicológicas. Hay aquel que quiere seguirse demostrando que él todavía un hombre que es fuerte, que es capaz de atraer al sexo opuesto, y entonces empieza a buscar muchachas jovencitas con las cuales podría ser el papá. Que son muchos de los casos que estamos viendo actualmente, que el hombre no entiende quizás que su cuerpo está cambiando y como una forma de reafirmarse, busca relaciones con estas jovencitas donde realmente es a veces hasta penoso ver los casos que se presentan con tanta frecuencia. Doctor, y nosotros tenemos también la situación de que muchos hombres, muchas mujeres no saben cómo manejar a sus parejas durante este periodo, porque socialmente no se establece que los hombres tienen ese cambio. Y de hecho, nosotras las mujeres tenemos el gran problema de que cuando llegamos a la menopausia, culturalmente se vende que la vida sexual termina, que nosotras sufrimos de resequedad, que ya el cuerpo no funciona igual. En el caso de los hombres, no. En el caso de los hombres, hay muchos hombres que ni siquiera saben que la andropausia existe. ¿Qué usted le recomienda a los mismos hombres y a las parejas para poder amortiguar este cambio natural del cuerpo y poder enfrentarlo? ¿Hay algún tratamiento que se puede hacer en estos casos? Bueno, fíjate una cosa, a esas edades también empiezan a aparecer otras enfermedades, verbigracia, hipertensión, diabetes, que de una manera u otra pueden incidir también en el desempeño sexual del hombre. Ellos necesitan, además, a partir de los 40 años, hay que empezar a evaluar próstata por aquello del cáncer de próstata. Entonces es el momento, el urólogo debe preguntarle cómo es su vida sexual. Y es muy probable que digan, bueno, doctor, ya no es lo mismo. Entonces, si usted hace un estudio exactamente de todo aquello que tiene que ver con su virilidad, en unos casos nos encontraremos en que hay una disminución importante de la hormona testosterona en ese individuo. Entonces, en esa persona, descartada otras probables enfermedades, el tratamiento específico será pues administrarle lo que a él le falta. En otros casos, el problema es vascular, no le llega ya la sangre al pene como debe ser. Y entonces ese es el momento, y para esa población específica fue que se diseñaron los famosos estimulantes sexuales, que no son estimulantes nada, pues puesto que eso no estimula, que primero tiene que nacer el deseo, eso es a nivel cerebral, para que luego estos medicamentos funcionen. Nos referimos a los clásicos, Viagra, Levitra, Cialis. Exacto, las famosas pastillas. Exactamente. Ese es el momento y para ellos fue que se diseñó esto. Ellos mismos dicen, bueno, ya yo funciono a un 80%, un 75%. Entonces, este medicamento puede restaurarle, subirle ese porcentaje y llevárselo a un 85, 90, 95 y algunos, ¿por qué no?, a 100.
O sea que realmente sí hay tratamiento para la andropausia. Lo importante es saber que estamos en una etapa natural de nuestro organismo y que podemos revertir quizás un poco el daño oxidativo yendo a revisar al hombre, a un urólogo de una manera periódica y teniendo un estilo de vida lo más saludable posible. Indudablemente, el estilo de vida previo, yo siempre he dicho que usted cosecha lo que sembró. Si usted lleva una vida sin vicios, o sea, sin tabaquismo, el alcoholismo moderado, pues probablemente a esa edad la incidencia de estos problemas será mínimo, pero aquellos que no, ahí van a sentir el efecto mucho más severo. Muchísimas gracias, doctor Petit, por sus valiosos aportes. Un placer contar con usted en nuestro programa. El paso del tiempo es inevitable para todo el mundo y como consecuencia de ello los órganos corporales van sufriendo un desgaste que según cada persona puede resultar diferente, por lo que es fundamental que tanto hombres como mujeres conozcan estos cambios que sucederán de manera inevitable y que adopten un estilo de vida saludable durante la juventud para poder enfrentar esta etapa y que los años pasen y no pesen. Llegamos al final del programa, pero no me puedo ir sin antes recomendarles la nueva edición de Revisa Respuestas que tiene un tema principal buenísimo, cómo mantener la fidelidad, pero que además tiene otros temas para padres como el que explica cómo manejar las peleas frente a nuestros hijos. Además tiene temas para hombres como el que aclara si la alimentación puede influir en la erección. También aclara el mito que afirma si una mujer no sangra la primera vez no es virgen. Por lo que les invitamos a que se suscriban o a que pidan un delivery y le enviamos la revista a cualquier parte del país. También pueden hacerlo a través de nuestra página web respuestas.com o llamando en horario de oficina al teléfono 809-685-4962. Estuvo con ustedes Elaine Félix, aquí en NCDN.